Y empezamos con toda esta crisis ministerial que vive el gobierno de Gustavo Petro. Anuncia hace pocos minutos el presidente de la República 8 cambios fundamentales en su gabinete ministerial. El primero de ellos tiene que ver con el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2002 y abril de 2015. El segundo cambio, y tal vez uno de los más sorprendentes, tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, en donde llega Jennifer Mojica reemplazando a Cecilia López Montaño, una persona que prácticamente era considerada la persona o integrante de este gabinete técnico del presidente Gustavo Petro. El tercer cambio fundamental que anuncia el presidente es en el Ministerio del Interior, en donde llega Luis Fernando Velasco, hombre de confianza del presidente Gustavo Petro. Allí va a reemplazar a Alfonso Prada, recordemos, ministro del Interior, pues que ha acompañado al presidente desde inicios de su campaña. El otro cambio, que tal vez puede ser uno de los más importantes en este gabinete ministerial, es el del Ministerio de Salud. Se va la ministra Carolina Corcho y llega a este ministerio Guillermo Alfonso Jaramillo, uno de los hombres que sin duda ha acompañado al presidente Gustavo Petro pues en toda la carrera que ha tenido a lo largo de la política. Recordemos que Guillermo Alfonso Jaramillo es un médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario, también fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá durante el periodo de Gustavo Petro y asimismo se desempeñó como secretario distrital entre 2013 y 2014. El siguiente cambio, el quinto cambio ministerial, tiene que ver con el Ministerio de las TIC, en donde sale Sandra Urrutia y llega Mauricio Liscano a este ministerio. Recordemos que Mauricio Liscano se estaba desempeñando como director del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE. Ahora llegará a este Ministerio de las TIC. Otro de los cambios importantes que hace el presidente Gustavo Petro y que anuncia en este comunicado que ustedes están viendo en pantalla en este momento tiene que ver con el Ministerio de Transporte, en donde se va Guillermo Reyes y llega William Camargo a esta cartera de transporte. Además, otros de los cambios que hace el presidente Gustavo Petro tiene que ver con el Ministerio de Ciencia, en donde se va Arturo Luis Luna y llega Yesenia Olaya. Finalmente, como ya les había contado, se va Mauricio Liscano del DAPRE y llega Carlos Ramón González a este departamento administrativo de la presidencia. Carlos Ramón González fue representante a la Cámara entre 1991 y 1994. También se desempeñó como concejal de Bucaramanga durante estos periodos. También fue director del partido Alianza Democrática M19 y director del Partido Verde entre 2005 y 2009. Importantes cambios que anuncia el presidente Gustavo Petro, como ustedes lo ven en este comunicado, y además también en algunos trinos que ha hecho en las últimas horas. Justamente en este comunicado asegura el presidente Gustavo Petro que hace estos cambios que podrían ayudar a consolidar el programa de gobierno, que será base de un acuerdo franco y sincero para seguir trabajando por todas las comunidades de nuestro país. Pero justamente para analizar si esos cambios serán para bien, serán para mal, cómo va a tomar pues la sociedad en general estos cambios en estos ministerios, pues todos esos temas se los vamos a analizar en este momento con nuestros analistas políticos de confianza, como les decimos aquí en Caracol Ahora. Es por eso que hasta ahora queremos saludar a Gabriel Cifuentes, quien pues nos ha acompañado muchas de estas tardes a analizar estos temas políticos, y sin duda hoy pues que es uno de los días en que se hacen esos anuncios importantes en materia política del presidente Gustavo Petro. Gabriel, muy buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia de Caracol Ahora. También queremos hacer contacto a esta hora con Paca Zuleta, también es una de nuestras analistas políticas de confianza aquí en Caracol Ahora, para analizar cuáles van a ser los pro y los contra, las consecuencias buenas y malas que podrían tener estos cambios al interior del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Catalina, y buenas tardes a la audiencia. Bueno, quiero arrancar con Gabriel. Gabriel, ¿usted cómo toma estos cambios que hace el presidente Gustavo Petro en estos 8 ministerios? ¿Usted
¿puede considerarlos como una presión por parte del presidente Gustavo Petro tras lo que ha pasado con todo este tema de la reforma a la salud? ¿O cómo se puede traducir todo esto que ha venido pasando en los últimos minutos? Yo creo, Catalina, que este nuevo gabinete puede interpretarse bajo dos puntos muy concretos. El primero, por supuesto, una presión frente a los partidos, en el sentido en el que, por ejemplo, la llegada de Luis Fernando Velasco al Ministerio del Interior es una movida desafiante frente a la dirigencia del Partido Liberal. Recordemos que el ministro Velasco había logrado atraer esas disidencias al Partido Liberal, lo cual conllevó asimismo a la crisis del Partido Liberal. Pero por otro lado, Catalina, yo creo que la composición de este nuevo gabinete tiene un aspecto que a mi juicio es fundamental, y es que si bien hubiera podido ser más radical, se radicalizó un poco el gabinete. Es decir, salen dos ministros de corte liberal como son Ocampo y la ministra de Agricultura Cecilia López, y entran dos fichas completamente cercanas que vienen de la entraña petrista y que van a ser fundamentales para avanzar en una serie de reformas que dos personas moderadas a lo mejor no hubieran podido ser tan instrumentales en ese ejercicio. En agricultura entra una persona de una tradición de izquierdas como Jennifer Mujica, Ricardo Bonilla, que además había sonado como ministro de Hacienda, pero por unos líos legales no había podido asumir el encargo, también es de las entrañas petristas y va a ser fundamental para tramitar no solo lo que queda del Plan Nacional de Desarrollo, sino también la reforma pensional que él ayudó también a construir. En el caso de la ministra Corcho, creo que es muy diciente porque si bien no hay un cambio sustancial en el sentido de que llega también una persona de la entraña petrista a manejar la cartera de salud, yo sí creo que es un mensaje para calmar un poco las aguas, sobre todo con el Partido Conservador y con el partido de la U, que si bien fueron castigados en este nuevo revolcón ministerial, siguen manteniendo, por lo menos el partido de la U, el Ministerio de las Telecomunicaciones, porque recordemos que Mauricio Liscano viene del partido de la U, tiene un buen manejo político y un manejo constante de las comunicaciones con esa bancada. Entonces le va a dar un aire al presidente Gustavo Petro, por lo menos frente a la reforma a la salud y frente a sus principales reformas, va a tener menos ruido en el gabinete, pero se radicaliza en el sentido que se suman fichas que están mucho más alineadas con el pensamiento de Gustavo Petro y que le generan menos ruido. Y por supuesto, lo que usted señalaba al principio es la presión que esto puede ejercer frente a los partidos en las reformas que se vienen. Quiero hablar un poco con María Margarita el tema de la salida del ministro José Antonio Campo. José Antonio Campo era uno de los hombres más sensatos del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro. Era ese hombre de confianza, ese hombre que le daba también tranquilidad a todo el tema de la economía colombiana, a los mercados bursátiles. ¿Usted cómo toma la salida de José Antonio Campo y, por supuesto, la llegada de Ricardo Bonilla a este Ministerio de Hacienda? Yo creo, Catalina, que hay que pensar primero en el tema político antes del tema económico. Y en el tema político yo veo que era muy difícil para personas que han pertenecido al Partido Liberal colombiano, como son Cecilia López y José Antonio Campo, seguir en el gabinete, y para el presidente Petro mantener en el gabinete a dos figuras importantes del Partido Liberal, después del gran enfrentamiento que ha habido de los expresidentes con el presidente Petro. Entonces me parece que lo lógico era este cambio en estas dos figuras muy afines al Partido Liberal. Ricardo Bonilla, obviamente, a todos nos duele que una persona del calibre de José Antonio Campo no esté manejando las finanzas públicas colombianas. Eso para todos era una garantía de seriedad, sin lugar a dudas. Sin embargo, Ricardo Bonilla es un hombre serio, es un gran economista y es una persona que es responsable fiscalmente, y así lo mostró en Bogotá. Con todas las dificultades o todas las opiniones que pueda haber frente a la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, Ricardo Bonilla siempre fue una garantía de seriedad en los temas fiscales de la ciudad.
Entonces, obviamente a todos nos duele la figura de José Antonio Campo, es una figura importantísima en la economía colombiana, pero creo que Ricardo Bonilla es una persona que tiene las calidades suficientes para ser un buen ministro de Hacienda. ¿Y por qué digo el tema político? Porque es que Ricardo Bonilla es mucho más afín al presidente Petro de lo que era José Antonio Campo, pero adicionalmente era parte de la campaña en los temas económicos. Ricardo Bonilla acompañó al presidente Petro durante toda la campaña. Entonces, creo que digamos, es consistente el cambio. Y me parece que más allá de que nos duela que el gran bombero, el gran maestro de muchos que ha sido José Antonio Campo, es perfectamente lógico desde el punto de vista político que esté Ricardo Bonilla y adicionalmente tiene los quilates y la importancia para ser un ministro de Hacienda. María Margarita, también quiero preguntarle, mire, Gustavo Petro se puede decir que acepta la renuncia de hombres de su entera confianza, empezando por la ministra de Salud, Carolina Corcho, con la que ha batallado lo que se puede decir de todo lo que ha sido esta reforma a la salud. ¿Por qué sacar de su gabinete ministerial a una persona como Carolina Corcho? ¿Por qué sacar de su gabinete a una persona como lo es Guillermo Reyes o en su defecto también a Cecilia López? Yo la verdad veo lo siguiente, yo veo a tres personas cercanas al presidente Petro, cercanas en la historia política del presidente Petro, que son Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo y Carlos Román González. Y Ramón González, perdón. Y creo que eso tiene sentido. El presidente necesita gente que le pueda decir cosas a su alrededor, gente que le pueda decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que tengan la confianza, con personas con las que pueda hablar al final del día tranquilamente. Y yo creo que es importante que el presidente tenga a esas personas de confianza en el gabinete. A mí me sorprendió que el presidente le aceptara la renuncia a la ministra Corcho, hoy exministra, pero creo que el presidente es políticamente pragmático también. Y el presidente tiene que entender que esa reforma está enredada y lo entiende claramente. Y tener a una persona que tiene una experiencia importante en la administración de la salud en el distrito de Bogotá, como es Guillermo Alfonso Jaramillo, que adicionalmente estuvo con el presidente en el distrito, pero que además tiene una experiencia en la ciudad de Ibagué, tiene una experiencia como secretario de gobierno. Yo creo que eso cambia la forma de discusión y puede generar unos espacios o unas oportunidades para construir una mejor reforma a la salud y para trabajar de otra manera con los partidos políticos. Y yo creo que eso tiene sentido. A mí me parece que lo mismo que dije del ministro Campo, lo puedo decir de la ministra Cecilia López. Era muy difícil para la ministra Cecilia López, una persona que ha pertenecido al Partido Liberal, que ha sido una liberal como lo ha sido ella siempre, mantenerse en el gobierno después de estas discusiones. Yo creo que esa salida digamos, era previsible. Me parece además que de alguna manera estuvo anunciada en esa intervención que tuvo hace unos días en Medellín, donde se enfrentó a la mirada de la transición energética de la ministra de Minas. Entonces yo lo veo que, digamos, políticamente veo esos dos cambios consistentes y comprensibles. Y me parece que además el cambio de ministro del Interior tiene que ver también con eso que hemos estado diciendo, de la discusión o el enfrentamiento o la oposición un poco más marcada de los expresidentes de la República frente al presidente Petro, hace que también haya un cambio en el ministro del Interior. Y el ministro Velasco, el nuevo ministro Velasco, es un ministro que tiene un conocimiento de cómo hacer política en el Congreso muy, muy grande, y creo que tiene una posición de liberal de avanzada mucho más marcada de la que tenía el ministro Prada.
Mire, y es que a las 3:45 de la tarde ya se anuncia que el dólar está disparado. Se sitúa por encima de los 4.667 pesos. ¿Qué va a pasar el día de mañana con la economía colombiana? No sabemos, tenemos que analizarlo después de estos importantes anuncios que hace el presidente Gustavo Petro, y seguimos justamente analizando esas consecuencias positivas y negativas que pueda tener este cambio de gabinete ministerial. Gabriel, ¿usted qué piensa sobre las reformas que vienen en camino, reformas que también son trascendentales para el gobierno de Gustavo Petro, reformas como la de la crisis carcelaria o lo que se llamaría también la reforma carcelaria, y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las reformas al orden público o las reformas a la ley de sometimiento? Catalina, yo quisiera señalar algo antes de contestarle. Lo primero es que el presidente Gustavo Petro gana en su gabinete voces mucho más alineadas al proyecto político progresista originalmente presentado antes de que tuviera que llegar a hacer acuerdos con los partidos para llegar a la presidencia. Entonces, en ese sentido, va a ganar un espacio mucho más amable de discusión, mucho más sintonizado con su forma de ver las cosas y el direccionamiento estratégico que le quiere dar. Y eso está bien, digamos, rodearse de la gente que lo interpreta a uno mejor, él es el presidente, pero pierde enormemente en el margen de flexibilidad y en el margen de acomodación de fichas para llegar a consensos. Y aquí respondo su pregunta, que son fundamentales. Pues un presidente con 19 ministros alineados no sirve de mucho si las matemáticas no le cuajan en el Congreso. Y lo que es cierto es que la coalición de gobierno no puede depender únicamente de los votos progresistas representados en el pacto histórico, que no suman más de 40 senadores y representantes, y que la coalición mayoritaria que parece, según el Twitter del presidente Gustavo Petro el día de ayer, que no se sabe además eso cómo se va a materializar, pero que rompe la coalición, está rompiendo también con el 50% de los votos de la coalición. Es decir, entre la U, los liberales y los conservadores tienen 76 votos en Cámara y tienen 52 votos en el Senado. Entonces, es decir, es muy difícil que el presidente pueda avanzar en una agenda legislativa tan ambiciosa si no hay unos puntos de concertación con estos partidos con los que se ha casado una pelea a partir de uno de los proyectos, que es la reforma a la salud. De hecho, Catalina, usted también, que sigue muy de cerca los temas del Congreso, esta semana avanzaron tranquilamente proyectos centrales para el gobierno con las mayorías, incluyendo los partidos de la coalición, que fue la jurisdicción agraria, y así otros proyectos. Dos, Catalina, yo creo que el gobierno tiene unas apuestas en reformas constitucionales que además requieren mayorías ampliadas y calificadas, y sin el acopio y sin el consenso con estos partidos que nosotros llamamos tradicionales, pero que hacen parte de la coalición de gobierno, va a ser muy difícil que se avance. Entonces, yo no quisiera pensar que si bien esta movida puede ser coherente desde un punto de vista ideológico con los miramientos ideológicos del presidente, no se esté también cerrando la puerta y la posibilidad de que pasen y se tramiten proyectos claves para el gobierno. El gobierno no iba a pasar 35 proyectos, era prácticamente imposible, pero sí hay unos proyectos muy gruesos como la reforma, la salud que se está votando, la pensional, la laboral, la ley de sometimiento, que es clave para el proyecto de la paz total, reformas constitucionales como la jurisdicción agraria, donde eso se mide no es por afinidades ideológicas, sino por las matemáticas del Congreso. Un punto final, Catalina, y es si efectivamente se llegara a romper la coalición en virtud de lo que ha señalado el presidente, de acuerdo con el estatuto de la oposición, los partidos liberal, conservador y de la U se verían obligados a declararse como independientes o como partidos de oposición, lo cual les privaría la posibilidad de tener una participación en el gobierno, y lo cual implicaría, y es lo que nosotros entendemos que va a pasar en los próximos días, un mayor número de cambios
ya no a nivel de ministros, sino de viceministros y de directores de departamentos administrativos. Así que todavía el panorama no está completo, pero creo que se le van cerrando las posibilidades al presidente de lograr consensos, sobre todo teniendo en cuenta que le quedan 3 años largos de gobierno y una agenda legislativa que apenas está comenzando. Y es que el camino es sin duda absolutamente largo, como usted lo dice, Gabriel. Mire, se rompe con el 50% de los votos de la coalición y además quiero resaltar que aquí también hubo una división importante con lo que tiene que ver con una colectividad clave y es la del Partido Liberal. María Margarita, ¿qué va a pasar o qué se puede esperar con esa división que ahora, pues al parecer logró el presidente Gustavo Petro con este Partido Liberal? Pues el nuevo ministro del Interior, el ministro Velasco, va a tener que hacer las matemáticas de las que hablaba, la aritmética del Congreso de la que hablaba Gabriel. Finalmente, hay un rompimiento, sin lugar a dudas hay un rompimiento. El Partido Conservador está por fuera. Mauricio Liscano fue parte de la U, pero ha dicho que ya no es parte de la U desde hace bastante tiempo. Y tenemos pues liberales, un liberal particular que es el ministro Velasco, y podríamos pensar que la ministra de Vivienda es liberal, pero y lo mismo el ministro de Justicia, pero están ahí a título individual y han sido bastante independientes políticamente. Entonces lo que yo veo es que al ministro Velasco le va a tocar construir las mayorías que requieren los proyectos de ley. Obviamente la agenda legislativa es muy ambiciosa y hay que empezar a darle un poco más de sentido de realidad. Hay proyectos que han ido avanzando. Está el Plan Nacional de Desarrollo que se tiene que votar y hay una serie de proyectos que han ido avanzando y que hay que saber en dónde van a poner la fuerza, en dónde van a enfocarse. Pero lo que tiene que hacer el ministro Velasco es construir esas mayorías y empezar a entender que tiene que sacrificar unos proyectos para poder sacar otros. Hay algo que a mí me ha llamado la atención de la forma como este gobierno ha manejado el Congreso, y es que, y lo ha dicho el presidente del Congreso, Roy Barreras, muchísimas veces, que se perdió el primer año. Digamos, esos primeros meses de gobierno del año pasado, entre agosto y diciembre, y el 20 de diciembre, pasó la reforma tributaria, pero no aprovecharon esa luna de miel que tienen los gobiernos en el Congreso para pasar una serie de proyectos o para iniciar las discusiones de la mayoría de estos proyectos que eran la bandera del gobierno. Y ahora, naturalmente, el segundo semestre siempre es más difícil. Además, empiezan a moverse los temas electorales de las regiones y ahora con la crisis ministerial, pues va a ser más difícil. Entonces, el ministro Velasco tiene una tarea muy compleja y es construir esas mayorías para, primero, construir un orden de prioridades de la agenda legislativa y construir las mayorías para pasarla y entender muy bien qué está pasando en las elecciones territoriales para entender cómo puede articular ambas cosas y lograr pasar la agenda legislativa que necesitan. No va a ser fácil, sin lugar a dudas no va a ser fácil. El Partido Conservador está por fuera, el Partido Liberal, aunque puede haber algunas divisiones, está por fuera en su gran mayoría y van a tener que mirar cómo construyen las mayorías para sacar la agenda legislativa a esos proyectos que estén en el orden de prioridad de la agenda legislativa. María Margarita, Gabriel, miren, justamente quiero mostrarles también a todos nuestros usuarios de Caracol ahora un trino que hace algunas horas Germán Vargas Lleras, que dice: la tal crisis de la coalición es una farsa. Conservadores, liberales y la U se unieron junto a bancada de gobierno para hundir el proyecto estatutario de reforma a la salud del Partido Cambio Radical y mantener el Frankenstein del gobierno que fue salvado con mermelada. Fuertes declaraciones que hace el representante del Partido Cambio Radical. ¿Usted cómo toma este trino de Germán Vargas Lleras, Gabriel? No, pues es una pataleta. Creo que está detrás un poquito la negativa del Congreso
avanzar las discusiones en la propuesta de reforma a la salud que él había presentado, y también un poco la decisión de la semana pasada de votar negativamente la ponencia negativa que habían presentado Cambio Radical y el Centro Democrático, cosa que era absolutamente normal y predecible porque los partidos U, conservador y liberal, siguen y seguían siendo partidos de la coalición de gobierno. Es decir, aquí ya la lógica política tiene que entrar un poquito a jugar. Creo, sin embargo, Catalina, que esta posición de Germán Vargas responde a dos cosas. Lo primero es que Germán Vargas está tratando y va a posicionar a Cambio Radical, que se ha destacado como el partido de la oposición más que el Centro Democrático, en un año muy importante que es un año de elecciones territoriales, donde sin lugar a dudas, dependiendo del resultado de octubre, se va a ver más o menos fortalecido para la contienda del 26, contienda en donde él no ha descartado una aspiración presidencial. Lo segundo, Catalina, es que esta clase de manifestaciones, las columnas que ha escrito y que han estado enfiladas también en contra del partido de la U, de los conservadores y del liberal, pueden ejercer un poco de presión frente a estos partidos, los exponen a que después de haber tomado ciertas decisiones se echen para atrás, pone en evidencia una práctica política de la cual él además ha sido experto, y es, entre comillas, la gobernabilidad, que tiene muchos sinónimos y se ha utilizado de diferentes maneras. Entonces, repito, por un lado está un interés de posicionar el partido y de mostrarse como la fuerza de oposición que le va a hacer contrapeso al gobierno, que va a jugar fuerte en las elecciones regionales y que si le va mal al gobierno del presidente Petro le podría ir abriendo el camino a Cambio Radical para el 26, y por el otro lado, por supuesto, generar las presiones ante la opinión pública frente a cualquier desliz y cualquier incoherencia en la cual incurran los partidos que han tenido voceros que han sentado posiciones muy claras. La U, los conservadores, los liberales han dicho no, no y no. Imagínese si la próxima semana se vota la reforma a la salud y los mismos presidentes de los partidos dicen sí, sí, sí. Germán Vargas va a decir, si vieron, fue mermelada, lo advertimos, esos partidos no representan verdaderamente una oposición o un muro de contención como se ha querido vender en las últimas semanas. Yo creo que son esos dos aspectos fundamentalmente, Catalina. María Margarita, ya para ir cerrando todo este análisis político en medio de estas crisis que se vienen presentando en medio del gobierno del presidente Gustavo Petro, la primera, la crisis ministerial, y por supuesto la segunda, esta crisis política que se ha desatado, por decirlo así, por parte o a través de lo que ha sido la discusión de esta reforma a la salud. Hay dos partes también que son muy importantes en medio de esta discusión, los conservadores y el partido de la U, como usted lo mencionaba hace algunos segundos. ¿Qué va a pasar con estos dos partidos de aquí en adelante? Ya vimos que pues, los conservadores se salieron el día de ayer de esa votación de la ponencia de la reforma a la salud, y también se puede decir que la U está jugando a tres bandas. ¿Qué va a pasar con esos partidos? Los conservadores se salieron, pero habían podido no votar. Entonces yo creo que sí hay algo que, digamos, entiendo la mirada de Gabriel de tratar de identificar cuál es el propósito último de Germán Vargas Lleras, pero él está diciendo algo que es cierto. Los miembros del Partido Conservador en la Comisión Séptima ayer se salieron, no votaron negativamente la ponencia. Es decir, si hubieran actuado de acuerdo con lo que dijo el presidente del Partido Conservador, el senador Cepeda, lo que hubieran debido hacer era votar, digamos, negar la ponencia, y eso no lo hicieron. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos un desafío grande del poder de los partidos de mantener alineados a sus representantes y a sus senadores, mucho más en el caso de los representantes, que es mucho más difícil. Ya hemos oído en los medios a varios representantes a la Cámara del Partido Liberal diciendo que ellos no están de acuerdo con lo que ha dicho el expresidente Gaviria. Entonces yo creo que sí vamos a estar frente a un desafío muy grande de alineación entre lo que dicen las cabezas de los partidos y los individuos que están
que están sobre todo en la Cámara de Representantes. Yo creo que ese va a ser un tema de fondo. Me parece que el desafío es más grande para el Partido Liberal y para la U que para el Partido Conservador. Pero sin embargo, ayer a quienes vimos saliéndose y no votando de forma negativa fue al Partido Conservador. Vamos a ver qué poder tienen, y finalmente esa es una medida del poder real que tiene el centro o la cabeza del partido. Las movidas políticas, por decirlo así, la Catalina, política es dinámica. Gabriel. dos noticas, además asociado a lo que dice la PACA. En el caso de la reforma a la salud, el Partido Conservador y el Partido de la U decidieron votar en bancada. Eso tiene unas implicaciones legales internas dentro de los partidos, a diferencia del Partido Liberal. Pero eso no quiere decir que vaya a ser así en los demás proyectos. Cada uno de los proyectos va a poder tener votaciones en bancada o votaciones uno a uno, lo cual me abre a la segunda conclusión, y es que muy probablemente lo que vamos a ver es esa tendencia mal llamada del lentejismo, y es esa transacción y esa negociación uno a uno que le resulta muy costosa al gobierno y por supuesto a la democracia. Y finalmente un tema que pasó desapercibido fue el nombramiento de Carlos Ramón González, que dentro de las funciones de gabinete ministerial es el único representante del Partido Verde, y que el Partido Verde en este momento tampoco es que esté 100% con el gobierno del presidente Gustavo Petro, y van a necesitar ajustar tuercas también dentro del partido, porque si bien no son una bancada muy grande, esos votos sí podrían ser determinantes en reformas constitucionales o en otro tipo de reformas. Así que la inyección de suero verde en el gabinete también se dio el día de hoy. Vamos a ver eso cómo juega en el manejo del Congreso. Bueno, y es que hace pocos minutos trinó el nuevo ministro de Defensa, Ricardo Bonilla. Ha dicho, fui designado por el presidente Gustavo Petro como ministro de Hacienda en reemplazo de José Antonio Campo. Agradezco al presidente y me comprometo a cumplir con las funciones del cargo. Saludo al ministro Campo y reconozco la labor realizada. Mantendré estabilidad económica. Hay que decir que el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue secretario también de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2002 y abril de 2015 y ha asesorado al presidente de la República, Gustavo Petro, en diferentes temas económicos. Uno de ellos muy importante es el de las pensiones. María Margarita, Gabriel hablaba de un tema muy importante, y es que no se ha hablado del nombramiento de Carlos Ramón González como director del DAPRE. Carlos Ramón González, recordemos, fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y también se ha desempeñado en importantes cargos en la política colombiana. ¿Usted cómo toma el nombramiento de este hombre en el departamento o en este importante departamento de la presidencia? Al comienzo de esta conversación yo les dije que a mí me parecía muy significativo que el presidente tenía tres personas muy cercanas a él en esta nueva conformación. Son Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo y naturalmente Carlos Ramón González. Y yo creo que es importante. El presidente necesita personas de confianza con las que pueda discutir a puerta cerrada. Personas que le puedan decir, presidente, esto no nos salió bien, o esto nos salió bien, o tiene que tener cuidado con esto. Yo creo que una persona como él, es una persona cercana al presidente, que yo creo que le puede hablar abiertamente. Y yo creo que eso es súper importante en un gobierno. Una persona que tenga la suficiente confianza para decirle al presidente lo que cree, obviamente a puertas cerradas, sin estar enfrente a otras personas. Y yo creo que eso lo pueden dar tanto Bonilla como Jaramillo y como Carlos Ramón González, y creo que eso es muy importante. Pero además, el DAPRE es, digamos, es la oficina del presidente, es quien administra quién está alrededor del presidente. Y ahí el presidente tiene que tener a una persona que le pueda hablar al oído y que sea de su absoluta confianza. A mí eso me parece muy, muy importante, y yo celebro que haya una persona cercana al presidente en esa función. El nuevo ministro de Salud estaba sonando para ser alcalde de Bogotá, y con su llegada al ministerio
por lo menos en las filas del pacto histórico, le deja más espacio a Gustavo Bolívar para esa contienda que se dará en octubre. Bueno, y que también se viene también una importante discusión electoral de aquí hasta octubre, esperar qué va a pasar también con las alcaldías. Una de ellas, la más importante, tal vez es la alcaldía de Bogotá. Gabriel Cifuentes, también María Margarita Zuleta, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Caracol Ahora y también despejarnos muchas de esas dudas políticas que se vienen en medio de toda esta crisis ministerial del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y que estén muy bien.